La conclusión es la siguiente. Hoy, más de 10 años después del default, tenemos una situación donde los bonos que no entraron al default, al no tener esta cláusula, equivalen a contratos incumplidos por la Argentina. Son contratos incumplidos, de acuerdo a la ley New York, son contratos incumplidos, entonces, bueno, hay un reclamo. De ahí se puede entender el fallo de Griesa original del mes de febrero, donde dice hay que pagarles. Entonces, ese es un primer tema. O sea, hay una falla en el diseño de cómo, digamos, de los bonos. Sí. Que se emitieron en los 90, cuando, bueno, la Argentina se endeudaba alrededor de 12.000 millones de dólares anuales en los 90. Claro. Me imagino claro. Que, digamos, sostener la convertibilidad fue todo un tema en la Argentina, un tema que costó mucha plata. Bueno. Pero me imagino que también en ese costo, en ese error de diseño, tal vez tiene que ver con lo que usted dice, Nielsen, de, bueno, a ver, pagamos una tasa menor, tal vez en vez de pagar 15%, pagamos 14% para endeudarnos. Sí, Le digo un ejemplo así. Sí, algo menos, costaba algo menos. Así que ese es un primer aspecto. A mí me gustaría aclarar otro aspecto que está muy, a mi modo de ver, muy poco claro en la discusión pública de estos días. O sea, ¿por qué los bonos tienen jurisdicción New York? Claro, ¿por qué decide Griesa, no? ¿Y por qué decide Griesa? Bueno, por una razón sencilla. Hay que dar un paso atrás y mirar la macroeconomía. Uno de los problemas de Argentina, y no solo de Argentina, sino de la mayoría de los países de lo que era llamados en vías de desarrollo en su momento, es una falta de ahorros. No hay ahorro suficiente, no los había en Argentina, no los había en Brasil, en Perú, en ningún país en desarrollo en general hay ahorro suficiente para el nivel de inversiones que la sociedad demanda. La sociedad demanda un nivel de inversiones mucho más alto que los ahorros disponibles. Entonces, en esas circunstancias, lo que hacen los países es ir a buscar ahorros en donde estos ahorros se generan. Originalmente, un siglo antes y principios del siglo XX también, el gran mercado era Londres. Todas las colocaciones de cédulas hipotecarias argentinas de principios de siglo con las que se edificó gran parte de Buenos Aires estaban emitidas en Londres. Después, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, hay una consolidación de New York como el centro financiero internacional como la meca del capitalismo. Claro, y esto se fue consolidando a lo largo de los años, ¿no es cierto? Sí, después con la guerra del petróleo, todo claro, eso ya funcionó más todavía, ¿no? Hay una plaza muy fuerte y todo país que necesita inversiones y sus ahorros no le alcanzan, emite en New York. Para facilitar la colocación de la deuda en New York, a los ahorristas les dice, bueno, si tenemos alguna controversia de tipo comercial, esa controversia se arregla en los tribunales de New York. Entonces se declina, no sé si soberanía es la palabra adecuada, pero el país adopta la legislación del mercado, la legislación de New York en este caso. Como en otros bonos, Argentina adoptó la legislación británica o la legislación de Luxemburgo para la mayoría de los bonos europeos. Hay también bonos con legislación Tokio. Claro, por los yenes que están. Claro, cuando se colocaban yenes, en fin. Situaciones muy, muy distintas de las de los últimos años, ¿no es cierto?, en que Argentina no está en el mercado internacional. Pero tenemos que entender esto porque en realidad esto es algo que va a seguir acompañando a la Argentina por varias décadas más todavía. Argentina tiene un problema profundo de falta de ahorros, que podemos discutir las causas, ¿no es cierto?, pero me parece que lo importante es hacer un análisis desapasionado de esto. O sea, por un lado, viendo los medios de comunicación, hay un clamor para la modernización, por ejemplo, de los ferrocarriles suburbanos, cosa que es muy lógica. Bueno, esos son varios miles de millones de dólares. Simultáneamente, hay
hoy, usted que es periodista especializado en la parte de empresas, sabe que hay problemas muy serios para financiar YPF. Para financiar YPF en sus tareas normales, ni hablar de vaca muerta. De vaca muerta, ni hablar de vaca muerta. Estamos hablando de la tercera o cuarta reserva a nivel mundial de sí, lo que sí, es el shale gas, ¿no? Pero hoy ya el mercado doméstico no alcanza para financiar suavemente YPF, o sea, permanentemente se están buscando soluciones regulatorias medio extremas para poder financiar YPF. Y esto es evidencia de que no tenemos una capacidad de ahorro que permita un desarrollo básico de las cosas que la sociedad argentina está demandando, ¿no? Uh-huh. Ahora, Nielsen, ¿es impagable lo que dice Griesa o, los 1.300 millones de la cláusula de garantía no parecen impagables cuando uno ve las reservas que tiene la Argentina? No, pero ¿es impagable lo que se puede llegar a venir? Digamos, si todos los que entraron al canje dicen, bueno, ¿saben qué? Yo voy a reclamar y voy a hacer juicio y quiero que me paguen lo mismo que los fondos buitres. No, ahí hay una cuestión legal importante. O sea, Argentina no puede hacer un arreglo con los fondos buitre sin darle ese mismo arreglo a todos los que entraron al canje. Con lo cual entramos en una situación donde se vuelve impagable. Esto es un poco diferente. Es un poco diferente porque en realidad Argentina, en la hipótesis de que depositase los fondos estos, los 1.350 millones de dólares, en realidad está haciendo un depósito judicial. Argentina como tal, la República no le da esa plata a los holdouts. Se la está dando y la deposita en un tribunal para seguir apelando. Claro, porque en realidad una de las partes del fallo de Griesa dice lo que quiero entender es que Argentina no veo a Argentina con voluntad de pago, por lo tanto le ordeno que deposite en garantía los 1.300 millones. Y seguimos discutiendo. Pero después. No dice cuánto hay que pagar, digamos. A fin de garantizar que se va a pagar, yo quiero que se haga un depósito judicial. Dispongo que se haga un depósito judicial. Entonces, es muy duro el fallo en ese sentido, como en otros sentidos también es muy duro. Uh-huh. Pero, en todo caso, estamos en un proceso donde el fallo ya fue apelado en su momento y la Cámara de Apelaciones en forma unánime respaldó a Griesa. El fallo de Griesa original es de febrero, la Cámara hace 3 semanas atrás respalda unánimemente a Griesa y le pide precisiones sobre 2 aspectos: que esclarezca cómo deben cobrar los holdouts y, en segundo lugar, que esclarezca las responsabilidades de los terceros intervinientes, y esto es muy importante. Nosotros, hacia el año 2004, cuando tuvimos que diseñar el canje de deuda de Argentina, éramos conscientes de que había riesgos de embargo en toda la línea del circuito de los fondos. Entonces hicimos algo innovador en ese momento, y que creo que ningún otro país lo ha hecho. Normalmente los países tienen cuentas en un banco en New York, a su nombre, y llegado el momento en que se tienen que pagar los intereses o lo que fuere, se transfieren los fondos de la cuenta del país al banco que distribuye esos fondos entre los bonistas. Nosotros lo que hicimos en el 2004, y esto se implementa en el 2005, es crear un fideicomiso de los tenedores de bonos. De manera, o sea, un tercero para garantizar. Claro, en el Bank of New York lo que hicimos es creamos un fideicomiso que fuese propiedad de los tenedores de bonos que se habían cambiado en el canje. Esto permitía y permite que los fondos para pagar los bonos nuevos, que es lo que está en discusión, al momento de tocar la cuenta en el Bank of New York, ya no eran propiedad argentina, eran propiedad de los bonistas, claro, del fideicomiso.
Entonces, esto evitaba el embargo. Entonces, en lo que se dio a conocer esta semana, Griesa en realidad acota esto en una forma muy, muy tajante y también muy imaginativa, cabe decirlo. Porque, por un lado, dispone que a los holdouts se les tiene que pagar antes o simultáneamente que se pagan los bonos nuevos. Teniendo en cuenta la cláusula esa. Que él dispone, acá se les tiene que pagar antes o simultáneamente. Y en segundo lugar, le dice en términos muy duros a los terceros, las terceras partes participantes en el sistema de pagos, que es responsabilidad de ellos verificar que esto se esté cumpliendo. Eso es a los bancos, en realidad. Concretamente al Bank of New York. Le está diciendo, señores, usted tiene que verificar esto. Si usted no verifica esto, usted está ayudando a cometer un acto ilegal. Y como tal, va a tener que responder ante este tribunal. Con lo cual, este mecanismo que habíamos ideado, la verdad que está puesto en jaque. Y ahora, la situación, ¿cómo puede seguir, Guillermo? Digamos, por un lado uno dice, bueno, la Argentina puede pagar, la otra opción es no pagar, la otra opción es si paga, a qué se compromete. Digamos, más allá de la decisión que tome el gobierno, ¿cuáles son los caminos que se pueden llegar a seguir? Bueno, en todo caso, yo creo que lo que corresponde es tratar de hacer una evaluación de alternativas y de diseñar prioridades. La primera prioridad, y en esto las autoridades argentinas han sido muy claras, es mantener a los bonos que resultaron del canje en condiciones normales, es decir, pagar a los bonos del canje. Y esto es fundamental. No pagar o pagar una fracción de lo que se debe pagar nos llevaría a dos formas de default. Si no se paga la totalidad, entramos en default técnico, y si no se paga, como podría llegar a ocurrir, entramos en default de pago. Las dos situaciones son extremadamente negativas para la Argentina y hay que evitarlas a cualquier costo, realmente. O sea, fíjense además en una perspectiva histórica, sería un país que en poco más de 10 años entra 2 veces en default, con todo lo que esto significa. Y por ahí hay que detenerse en este punto. ¿Qué significa? Significa un encarecimiento en todos los costos financieros, un encarecimiento de los descubiertos en los bancos, un encarecimiento de los costos del financiamiento con tarjetas de crédito, para llevarlo a la cosa cotidiana. Problemas, encarecimientos en los seguros, porque los seguros se nos bajaría la calificación a situación de default. Entonces ahí todos los seguros serían más caros o no habría seguros, para ciertas actividades. Nielsen, lo invito a seguir después del blog.